Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en Barbarie comunista. Daremos término al desarrollo del estudio del pensamiento y la persona de Herbert Marcuse, este verdadero profeta de la rebelión del siglo XXI, y echaremos una primera mirada a Wilhelm Reich. En el fondo de toda esta intolerancia radical que hemos visto respecto del pensamiento de Marcuse, frente a toda la sociedad, a todo lo establecido, está un odio químicamente puro, un odio tan intenso, tan implacable, tan puro, que debe tener una raíz profunda en su alma. ¿No hay nada en esta época de este mundo que le parezca bueno? ¿Alguna pieza de música, poesía, amigos, una buena comida, una mañana clara y fresca o un atardecer junto al mar? Si se juzga por sus libros, el lector no tiene ni la menor sospecha de que Marcuse haya pensado alguna vez que vale la pena vivir. Si pueden tomarse como prueba sus libros, especialmente El hombre unidimensional, Marcuse no ha vivido ni una hora que atesore o que le gustaría volver a vivir. Es un hombre sin piedad en el sentido clásico del término. Sin embargo, en Estados Unidos, por lo menos, lo han llenado de honores y distinciones universitarias y jamás ha existido la censura contra lo que continuamente escribe. ¿Cuándo, dónde y por qué medio oficial, bajo qué circunstancias se le ha impedido a Marcuse que disemine su odio? Por el contrario, lo ha rodeado un grupo de seguidores que aplauden su labor por todos los medios de la propaganda. Hay muchos intelectuales que están completamente de acuerdo con esta actitud, completamente negativa de puro odio, hombres educados que experimentan extáticos el vértigo de la destrucción total. La mayoría de estos nihilistas no pertenecen a la clase más desheredada de nuestra sociedad. El grupo está integrado por profesores universitarios y por los estudiantes que ellos pervierten al convertirlos en su destructiva visión, maestros de escuelas primarias, miembros del clero y profesionales del derecho e incluso de la medicina e ingeniería. Son los soñadores de la libertad, los de las consignas abstractas y las teóricas fórmulas políticas de los miembros de la Cosa Nostra intelectual de la nueva izquierda, con sus causas fabricadas, sus histriónicas quejas y su humanitarismo abstracto. Esto nos hace recordar claramente lo que en nuestro país conocemos como el Red Set, o este conjunto de intelectuales de izquierda progresistas, muy liberales en lo económico y profundamente anticristianos, pseudofilósofos que opinan permanentemente en columnas de la prensa, en radios, citados en programas de televisión como grandes lumbreras del pensamiento actual. Podríamos decir lo peor de lo peor. Intelectuales del mundo occidental decadente. En tal sentido, si bien la realidad abstracta de Marcuse es estrictamente la realidad abstracta del marxista, que confunde sus sueños del milenio
con una probable realidad, resulta peor que el marxismo tradicional. Como lo hemos dicho insistentemente, un fantasma frecuenta nuestro mundo, el espectro del nihilismo. El fantasma que Marx y Engels dejaron suelto en su mundo fue una amenaza calamitosa, pero tenía una gracia redentora. Ellos querían la destrucción de nuestra sociedad con el fin de crear, según ellos, un mundo sin iniquidad y sin explotación, con todas las nefastas consecuencias que ya hemos conocido. El fantasma que frecuenta nuestro mundo, en cambio, no se propone otra cosa que la destrucción. El nihilismo contemporáneo no tiene planes para construir un mundo mejor y se jacta de no tenerlos. Está empecinado en destruir por destruir. Todo lo que existe sirve únicamente para la botella incendiaria, la bomba Molotov, y luego para la bomba propiamente tal y la dinamita. De tal gente Marcuse es el maestro, y a este megalómano se pregunta uno, ¿debemos darle un cheque en blanco, firmado por todos, para que después descargue sobre nosotros mismos su ponzoñoso odio? Lo peor de todo es que esa iniquidad ha hecho escuela, se ha convertido en la bandera de los marginales del poder estudiantil. Rudi Dutschke, apodado el Rojo, lo proclamó uno de los miembros de su Santísima Trinidad. Marcuse es un profeta de esos contestatarios berlineses a quienes el ministro Franz Josef Strauss calificó como un moderno jardín zoológico en el cual todos se alimentan de estupefacientes, de maoísmo, de amor libre. Para ellos, o sus colegas yanquis, Marcuse ha tenido que mejorar su anterior oscuridad conceptual, dada la condición bilingüe de los chicos que solo conocen dos idiomas, inglés americano y el de las malas palabras. Y les ha proporcionado parte de su idiolecto, un argot de polisílabos que no pertenece a la familia indoeuropea, con expresiones tales como desprivatizarse, internalizarse, implementarse, etc. Cuando Marcuse habla de la brutalización del lenguaje, aparentemente no se da cuenta de que una frase como la brutalización del lenguaje contribuye a la brutalidad del lenguaje que ataca. Lo cierto es que la cosa les gusta a estos jóvenes, criados en la abundancia, sin serias responsabilidades, habiendo aprendido que no hay normas objetivas que guíen la conducta. La autoritaria condenación del mundo que hace Marcuse reconforta a la juventud. Es muy similar al caso de nuestra juventud, esta generación que ha crecido en una relativa buena situación económica, sin duda por lo menos muy diferente a la de sus padres, y que indefectiblemente van cayendo en el camino del nihilismo, siguiendo sin saberlo a Marcuse. Y recordemos que las políticas educativas y la filosofía que subyace en las políticas del actual gobierno y del anterior está presente vivamente Herbert Marcuse. Por lo tanto, no nos puede extrañar las actitudes contestatarias, el típico ejemplo del pantalón a media pierna con los, y perdóneme el auditor la expresión, con los calzoncillos a vista de todo el mundo, una verdadera bofetada a la sociedad, un rechazo total. Y con ello viene también el tema sexual, el reventarse con alcohol y drogas, y finalmente la revuelta callejera con toda clase de excesos que solamente se pueden entender en un odio acendrado a la civilización establecida. Es dudoso que los jóvenes tengan la fortaleza necesaria para descifrar el pensamiento del maestro,
pero entienden la tendencia general y muchos slogans. Concuerdan con la tendencia y usan los slogans. Saben más o menos claramente qué fomenta sus quejas y protege sus sueños. Y él, a su vez, expresa todo en blanco y negro para ellos, tal como les gusta a los jóvenes. Todos los amigos de un lado y los enemigos del otro. Algo así se puede manejar sin pensar, digamos coléricamente, o sea, a partir de la cólera. Lo que él no simplifica, refiero a Marcuse, o lo que pasa por alto, los jóvenes también lo pasarán por alto. Insinúa que ellos representan la esperanza del mundo y como son ignorantes, arrogantes y crédulos, le creen. Pensemos por un instante si estos conceptos no identifican a esta generación del rechazo. Ignorantes, arrogantes y crédulos. Esa mezcla hace que terminen creyendo en toda la filosofía, si podemos llamarla así, de Marcuse, sin siquiera saber qué es Marcuse. Y se ponen a destruir las universidades, que es su medio ambiente, y pasan más allá, a las calles mismas, a los locales comerciales. Y están los mayores, que los disculpan, los justifican, porque los jóvenes siempre se rebelan contra la opresión. ¿No es esta acaso la actitud del gobierno actual y de los políticos progresistas frente a todos estos abusos? En verdad, ellos se rebelaron porque no querían prepararse para las responsabilidades, obligaciones y frustraciones que impone la vida adulta, y porque es más fácil insultar que estudiar. Todo, por supuesto, encubierto en una supuesta inquietud social, una preocupación por el futuro de la educación. Este es el saldo de la teoría de Marcuse, una doctrina que se basa en el odio y la difamación. Nada más fácil que difamar, como diría Marcuse, la oposición, tirándola al inodoro psicoanalítico. Porque, claro, quien no concuerde con su polimorfismo sexual será necesariamente un sadomasoquista, un autohumillado o un homosexual en ciernes. Una teoría que propone una felicidad soñada por alguien que ama al hombre, pero que odia a los hombres. Y que se proyecta hacia la liberación, cuando en realidad a Marcuse no le interesa la libertad o libertades del hombre. Le interesa la libertad de regresar, aunque se quiera o no, a un estado de sexualidad polimorfa y narcisista. Es decir, la libertad de Marcuse de obligarnos a ser la clase de hombres que él ha decidido que seamos. Para Pierre Macé, la respuesta de Marcuse a los defectos concretos de la sociedad occidental es no solo insuficiente y vacía, sino falsa y peligrosa. Y el remedio que preconiza nos parece peor que la enfermedad. El marcusianismo es, en última instancia, la teoría de la escopeta de caño recortado, y por ello, los hombres que defienden a Marcuse deberían ser procesados. O son ignorantes o están corrompidos. Los revoltosos franceses de mayo de 1968 dibujaron 3 M sobre los muros de la Sorbona. Una de esas M, y quizás la más M de todas, era Marcuse. Realmente es de una gravedad absoluta que sea Marcuse quien está animando las conciencias de quienes nos gobiernan, ya que se trata de la teoría del odio puro, el odio puro como principio de la acción destructora sin ningún fin más
que volver, como decíamos, a un polimorfismo sexual desatado con la excusa de la liberación. Marcuse tiene algunos socios en este camino, no menos importantes. El siguiente, al cual nos dedicaremos, es Wilhelm Reich, Sexo y Revolución. Daremos una primera mirada a Wilhelm Reich para continuar su examen en el próximo episodio. Según el dictamen del psiquiatra de la Penitenciaría Federal de Danbury, Connecticut, Estados Unidos, de marzo de 1957, el condenado a 2 años de prisión por contumacia criminal fraudulenta, Wilhelm Reich, era un paranoide, por lo cual aconsejaba que se le trasladara a la prisión federal de Lewisburg, en Pensilvania, para seguir el tratamiento psiquiátrico correspondiente. La tercera de las concubinas del penado manifiesta su conformidad con ese dictamen, añadiendo que, comillas, unos cuantos psiquiatras que nunca fueron enemigos de Reich, que por el contrario están llenos de admiración hacia él, han estado de acuerdo con el diagnóstico del psiquiatra de la prisión de Danbury. Los traductores de una de las obras del sentenciado estiman que, comillas, es muy probable que después de su emigración a Estados Unidos, Reich cayera en una esquizofrenia progresiva. Su breve opúsculo Listen Little Man, concebido como texto de agitación, pero que solo se comprende como documento de un paranoico clínico, atestigua dicha enfermedad. Ya tendremos oportunidad de abundar un poco más sobre la enfermedad que padecía Wilhelm Reich, verificando si era una esquizofrenia paranoide o una psicopatía por anublamiento de la conciencia que lo convirtiera en un anestésico moral, pero por ahora, al solo efecto de la pregunta inicial que queremos formular, basta con saber que estamos frente a un enfermo mental. Dado que, como también lo veremos luego, toda la obra de Wilhelm Reich es un furibundo ataque contra la moral natural y cristiana que se podría sintetizar con esta frase suya, comillas, todo lo que actualmente se llama moral o ética está sin excepción al servicio de la opresión de la humanidad trabajadora. Cabe plantearse esta cuestión previa. ¿Es imputable o no Wilhelm Reich de la comisión del delito de principal instigador intelectual de la corrupción de las costumbres de la juventud occidental contemporánea? Para responder a tal interrogante debemos, ante todo, examinar las circunstancias de su vida y el carácter de sus obras. Situación que abordaremos a partir de nuestro próximo capítulo de Barbarie Comunista. Esperamos, queridos auditores, que tomemos conciencia de la gravedad de esta situación, que es el neomarxismo, que ya no provoca las reacciones de defensa o de heroísmo que pudo haber sido el modelo opresor marxista, clásico, soviético, o maoísta, o castrista, etc. Todo lo que conocimos durante el siglo XX, que se caracterizaban por una evidente violencia y muy cruel por lo demás, sino que estamos frente a un modelo que infiltra nuestra cultura, logra una hegemonía y por medio de ella empieza a corromper las costumbres, los principios empiezan a desmoronarse y poco a poco comienza a cambiar nuestra sociedad, con lo cual logran la plena dominación de ella. Ocupan la cultura, modifican la cultura para luego alcanzar el poder. Y es lo que estamos viviendo en plenitud en el proceso actual de la rebelión
de la revolución, del rechazo total, que incluye, por supuesto, la rebelión sexual en la juventud. Y esto es un llamado de atención a todos los padres para que levanten una trinchera y puedan combatir contra este avance flagelante. Muchas gracias por la audición. Que Dios nos bendiga a todos. Continúe en Convicción Radio. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio